Hola hermanitas, que Dios me las bendiga en este precioso día que el Señor nos regala. Gracias a todas por estar nuevamente aquí en este estudio de la palabra de Dios. Siempre es un gozo y un placer poder estar con ustedes, compartir con ustedes, crecer juntas y caminar juntas a través de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Desde que empezamos ha sido una gran bendición y sé que para muchas de ustedes también. Y le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que nos da y la oportunidad de poder estudiar su palabra y de crecer juntas en él. Y bueno, antes de empezar, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y para empezar nuestro estudio hoy del Romanos capítulo 5. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar reunidas hoy con un solo propósito, que es conocerte más a través de tu palabra. Gracias porque, como dice tu escritura, Señor, en el libro de Romanos, cuando aún no teníamos fuerzas y cuando estábamos lejos de ti, tú nos amaste primero. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento, que al estudiar estos versículos, cada una de las que estamos aquí pueda sentir el profundo amor que tienes por nosotros, que pueda sentir la profundidad de tu amor y la seguridad de nuestra reconciliación contigo a través de la muerte de tu Hijo Jesús. Quita, Señor, cualquier distracción de nuestra mente y permite que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, que transforme nuestro corazón, que recordemos, Señor, que en ti somos amadas, que somos perdonadas y que estamos completamente seguras. Que este tiempo no sea solo de obtener conocimiento, Señor, sino que sea una transformación, Señor, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Que sea una transformación para nuestras vidas y también que pueda transformar a nuestras familias a través de nuestro testimonio. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Y gracias a Dios, ¿verdad, hermanos, por poder estar juntas hoy? Y bueno, como siempre vamos a leer la palabra de Dios. La voy a leer hoy en la Reina Valera. Y voy a leer desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el versículo 11, que es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esta fue la palabra preciosa del Señor. Y bueno, la semana o en el estudio pasado llegamos hasta el versículo 5, ¿verdad? Del capítulo 5, donde podemos recordar un poquito de lo que habíamos hablado para poder seguir con el estudio en el versículo 6. El apóstol afirma o nos afirmó que la esperanza que nosotros tenemos de la salvación no nos va a avergonzar o no nos va a defraudar. Ser avergonzado en el Antiguo Testamento significaba que uno había confiado en una persona o en algo que al final le había fallado.
Pero, ¿cuál es la diferencia de la esperanza cristiana? No es un deseo optimista sobre el futuro, sino que es una certeza anclada en un hecho pasado. En este caso, en el sacrificio de la cruz. Es una esperanza que no nos deja en ridículo ante el juicio de Dios ni ante las crisis de la vida. Entonces, también vimos ahí en el versículo 5, en los pasajes del martes pasado, que el agente de darnos esa esperanza o de implantar esa esperanza en nuestro corazón es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta palabra es importante, nos fue dado. Quiere decir que es un regalo. No es un premio que ganamos por algo que hemos hecho. Él es el que internaliza, la verdad de la esperanza, la verdad de la justificación. La verdad está fuera de nosotros, pero el Espíritu Santo nos trae esa verdad dentro de nosotros. Y más aún, dice Pablo ahí, Él derrama el amor de Dios dentro de nosotros. La palabra derramado está en tiempo perfecto. Esto implica una acción que ocurrió en el pasado, pero cuyos efectos continúan hasta el día presente. No es un goteo, sino que es un torrente. Lo que se derrama es el amor de Dios. No es nuestro amor por Dios, sino la consecuencia profunda de cuánto a Dios me ama. Lo que se derrama el Espíritu Santo en mi corazón es la conciencia profunda de cuánto me ama Dios. En un mundo donde muchas veces se mide nuestro valor por lo que hacemos, por lo que tenemos, por la casa que tenemos, por tantas cosas. Estos versículos nos dan un descanso profundo de que somos amadas por Dios grandemente sin condiciones. La seguridad de nuestra identidad no depende de cuánto he logrado en mi propia vida, sino de cuánto la he llenado del Señor con su amor inagotable a través del Espíritu Santo. La esperanza no falla porque el suministro del amor de Dios es inagotable, porque su amor obviamente también es inagotable. Y ahí llegamos al versículo 6, que dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Aquí Pablo nos lleva al hecho histórico que hace posible lo que él ha dicho anteriormente. ¿Cuál era nuestra condición? Según este versículo, cuando aún éramos débiles. Esto no es solo una fuerza física, ¿verdad? Esta palabra no solo representa una fuerza física, sino que describe una incapacidad total, una incapacidad espiritual, una incapacidad de muerte, o sea, una muerte espiritual. No éramos buscadores de Dios que necesitaban solo un empujón. No éramos moral ni espiritualmente capaces de buscar a Dios, sino que más bien éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos o de ni siquiera dar el primer paso para buscar a Dios. Esto nos debe de quitar la mentalidad del yo puedo sola, porque no puedo sola. La base del Evangelio es admitir que ante el pecado somos totalmente impotentes. Aquí también vemos algo maravilloso, el tiempo de Dios. A su tiempo, dice el apóstol Pablo. Cristo no vino en un momento inoportuno, o no vino fuera de tiempo o antes de tiempo. No llegó tarde ni llegó temprano. Vino en el momento exacto, diseñado por la soberanía de Dios. En Gálatas 4:4 nos habla de esto. El tiempo perfecto de Dios, en el momento perfecto. La humanidad entera durante siglos y décadas se estaba preparando para ese momento perfecto. Todo el escenario se preparó sobrenaturalmente para la venida de Cristo, la primera vez. Y es igual que ahora, ¿verdad? Dios está preparando todo el escenario para que se produzca la segunda venida de Cristo y todo va a ser a su tiempo.
Así como Cristo vino la primera vez al tiempo de Dios, la segunda venida también va a ser a su tiempo. No es que está tardando, es, ¿verdad?, al tiempo de Dios, es que sucederá en su tiempo perfecto. Si Dios tuvo un tiempo perfecto para la redención de todo el mundo, también tiene un tiempo perfecto para actuar en las situaciones específicas de cada uno de sus hijos. Esto es maravilloso porque nos habla del tiempo, del control perfecto de Dios de todas las circunstancias de la vida. A su tiempo suceden las cosas. ¿Cuál fue el objeto de su sacrificio? Según este versículo que acabamos de leer. Bueno, Cristo vino a morir, se sacrificó, dio su vida por los impíos. Y esta es una declaración muy fuerte porque describe a alguien que vive como si Dios no existiera, sin la más mínima reverencia a Dios, alguien que cada día se rebela contra Dios y contra su santidad. Esto es lo asombroso. Cristo no murió por una buena gente o por gente justa, no, murió por personas que le daban la espalda y que escupen su santidad a cada instante. Cristo murió por algo sin valor, para darle valor. El amor de Dios no fue una respuesta a nuestra bondad, sino una iniciativa hacia nuestra maldad, mi impiedad. Y entramos aquí en Romanos versículo 5 y el versículo 7. Y este versículo se conoce como el escándalo del amor de Dios. El amor de Dios no tiene comparación humana. La lógica humana versus la gracia divina, desde el versículo 7 y el versículo 8. La observación de Pablo es que es muy raro que alguien muera por un justo y que tal vez habrá alguien que se atreve a morir por alguien bondadoso. Pablo nos dice cómo usualmente pensamos los seres humanos acerca del sacrificio por otros. El sacrificio humano siempre busca el valor en el otro, o sea, morimos por algo que vale la pena morir. Morimos por algo que vale la pena para nosotros. Y aquí viene el contraste divino. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, en un estado de rebelión activa, fue ahí cuando Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que fuéramos buenos para amarnos. Al contrario, éramos impíos y aún así mostró su amor por nosotros y murió por nosotros. Dios demostró su amor porque Cristo murió por pecadores condenados. La idea es resaltar el extraordinario amor que tiene Dios por nosotros. Y aquí vemos en este versículo dos categorías de personas, ¿verdad? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice Pablo. La palabra justo describe una persona recta o moralmente correcta. Pablo afirma que raramente alguien estaría dispuesto a morir por una persona que simplemente es justa. La idea es que esa persona sea correcta, no necesariamente inspira un amor profundo que motive a alguien a dar su vida por ella. Con todo, dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y aquí aparece otra categoría de persona, una persona buena. Muchos estudiosos dicen que hay una diferencia entre un justo y un bueno. Una persona justa describe a una persona recta, pero una persona buena describe a alguien bondadoso. Entonces, justo, alguien correcto y moral, y bueno, alguien que es bondadoso, amable, generoso y que inspira afecto. Entonces, Pablo nos dice que tal vez alguien podría atreverse a morir por una persona así, porque su bondad puede inspirar una cierta gratitud y amor. Aún así, sigue siendo algo muy raro y extraordinario, imposible, que alguien muriera por una persona así. La intención de Pablo es prepararnos para el verso siguiente. O sea, los humanos
casi nunca mueren por otros, ni siquiera por las personas buenas. Dios, en cambio, envió a Cristo a morir por pecadores. Es decir, el amor de Dios es incomparablemente mayor que el amor humano. Ahora, el amor humano tiene límites, vemos en este versículo. El ser humano normalmente ama hasta cierto punto, pero dar la vida por otros es algo totalmente excepcional en una persona. El sacrificio supremo es raro en el humano. Morir por alguien es el máximo acto de entrega que una persona puede hacer. El amor de Dios supera al del ser humano, porque el versículo prepara la verdad central. ¿Cuál es la verdad central? Dios hizo lo que ningún ser humano haría naturalmente. Algunas personas sienten que deben ganarse el amor de los demás. Y incluso muchas mujeres, ¿verdad? Quieren ganarse el amor de su esposo, por ejemplo, el amor de sus hijos, el amor de sus padres, etc. Pero este versículo nos recuerda que el amor de Dios no es una respuesta a mi bondad o a mi justicia. No tenemos que ganarnos el amor de Dios porque Él ya dio su amor, aún en nuestra peor condición. Debemos maravillarnos de ese amor de Dios. Cristo murió por mí, aún siendo pecadora. Nuestra salvación no se basa en que somos buenas, sino en la gracia de Dios. Y una cosa importante que debemos recordar aquí es que nosotras estamos llamadas a amar sacrificialmente, aunque no podamos igualar el amor de Cristo. El creyente debe aprender a servir y a sacrificar su vida por otros por amor, por ese amor que Dios derramó en nuestro corazón. Y aquí viene una observación retórica importante. Es el argumento de menor a mayor. Si algo es difícil, es un nivel menor. Entonces lo que Dios hizo es infinitamente mayor. Entonces aquí vemos varios puntos importantes. En el versículo 6 Pablo dice, Cristo murió por impíos. En el 7 dice, rara vez alguien muere por un justo. Y en el versículo 8 dice, Dios mostró su amor muriendo por pecadores. Entonces la condición humana del versículo 6, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos impíos, son dos palabras claves, débiles. ¿Qué significa la palabra débil? Significa incapaces, impotentes espiritualmente. El hombre no puede salvarse a sí mismo porque es incapaz de hacerlo. Es débil, es incapaz. Y tenemos la otra palabra que es impíos. ¿Qué significa impío? Como ya hemos visto en los estudios anteriores, es una persona irreverente, una persona sin temor a Dios, una persona que vive como si Dios no existiera. Describe la rebeldía espiritual de todo hombre. Entonces, Pablo en el versículo 7 nos habla que el amor de Dios el amor humano, es limitado. Pablo analiza la lógica humana del sacrificio y dice, las personas podrían sacrificar su vida por un héroe, por un familiar, por alguien muy bueno, pero aún así es muy raro que esto suceda. Esto muestra los límites del amor humano, pero no hay límites. Hay límites para nuestro amor, pero no para el amor de Dios. El amor divino no tiene límites. Aquí aparece la gran verdad del Evangelio. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no tiene límites. El de nosotros sí. Podemos morir por alguien bueno. Hasta ahí es nuestro límite. Pero el Señor no tiene límites porque mostró que Él murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Ahora, 3 ideas claves aparecen aquí. El amor de Dios es demostrado, ¿verdad? Demuestra su amor, muestra su amor. Él no es que simplemente dice que tiene amor, sino que Él lo muestra, ¿verdad? Lo manifiesta. ¿Y cuál es esa manifestación de su amor? La cruz es la prueba histórica del amor de Dios. Cristo murió por pecadores. No murió por personas buenas, no murió por personas religiosas, no murió por personas justas, sino que murió por impíos, por pecadores. El amor de Dios es inmerecido. No somos amados porque somos buenos,
somos amados a pesar de nuestro pecado. La muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva. Cristo murió en lugar de nosotros. ¿Verdad? Y empieza ahí, ¿verdad? Pablo diciendo también que Dios nos amó no porque no necesitamos cambiar primero para que Dios nos amara. Nos amó desde el principio, cuando aún éramos pecadores. No nos amó después de cambiarnos. Nos amó cuando aún éramos pecadores. Y en la cruz vemos amor, gracia, misericordia y justicia. Y empieza Romanos versículo 9 y dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pablo ahora presenta una conclusión lógica y poderosa basada en lo que Cristo ya hizo. Mucho más. O sea, lo más difícil que es un Dios santo justifique a pecadores rebeldes mediante la muerte vicaria de su Hijo. Es más fácil que ese mismo Dios preserve y guarde de su ira a los que ya ha declarado justos. Por ejemplo, si un cirujano hace lo más difícil, que es trasplantar un corazón, y lo hace exitosamente, ¿qué es más difícil? ¿La operación del trasplante o la recuperación? Por supuesto que el trasplante es más difícil que la recuperación. Si un cirujano hace ese trasplante exitosamente, va a estar cuidando también de la recuperación del paciente. Entonces, la idea es que Dios no nos justifica para después abandonarnos, no. Él empezó en nosotros una buena obra y la terminará. Justificados por su sangre. Se habla del pasado. Aquí la clave es el tiempo del verbo. Es un estado legal completado. No dice estando en proceso de ser justificados, sino que ya estamos justificados. La sangre es el mecanismo de la propiciación. La sentencia de culpa fue transferida a Cristo y su sentencia de justo fue transferida a nosotros. Ser declarado justo no significa que el creyente no volverá a pecar o que se volvió perfecto, sino que Dios lo declara justo. Esta justificación ocurre en el momento en que la persona tiene fe en el Señor. Su sangre, la sangre de Cristo representa la muerte del sacrificio, la vida entregada en sacrificio. La muerte de Jesucristo cumple el sacrificio del Antiguo Testamento que prefiguraba o significa que la justificación no es por obras humanas, sino por el sacrificio de la cruz. Y Pablo dice otra frase importante ahí: por él. Esto enfatiza que la salvación ocurre únicamente por medio de Cristo. No es por religión, moral o esfuerzo humano. Es por medio de Cristo. ¿Y de qué vamos a ser salvos? Dice Pablo, vamos a ser salvos de su ira, de la ira de Dios. La ira de Dios contra el pecado es real. Pero para los que estamos en Cristo, esa ira ya fue agotada en la cruz. La ira no es un berrinche, como vimos anteriormente en los primeros capítulos de este estudio. La ira no es un berrinche divino, sino es su santa e implacable oposición al mal. Nuestra seguridad, entonces, no somos salvos por nuestra fidelidad o por lo bien que nos portemos de aquí en adelante, sino por Él. Cristo es el escudo que recibe el impacto. Nosotros estamos seguras detrás de Él. Entonces, la ira de Dios no es una emoción o un capricho, sino que es el juicio justo de Dios contra todo pecador. Es justicia divina, juicio santo contra el pecado. Pero nosotros tenemos garantía de que seremos salvos por la sangre de Cristo. La salvación tiene entonces 3 dimensiones. En este versículo vemos 2 de ellas. Pasado, dice Pablo, fuimos justificados, y futuro, seremos salvos de la ira. Cuando el mundo habla del fin del mundo, los juicios venideros con temor, el creyente puede mirar al futuro con confianza. No esperamos el juicio con miedo,
sino con la redención completa y con esperanza de nuestra salvación. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nuestra condición anterior éramos enemigos. Es una palabra fuerte en la Biblia. Pablo no dice que estábamos distantes o confundidos, sino que éramos enemigos. O sea, había una hostilidad activa entre nuestra voluntad que estaba en guerra contra la soberanía de Dios. El milagro, que pasó fue que Dios tomó la iniciativa de firmar un tratado de paz mientras nosotros todavía estábamos disparándole. Qué increíble, ¿no? Dios tomó la iniciativa de firmar un tratado de paz mientras nosotras todavía estábamos disparándole. La palabra enemigos muestra la condición espiritual del ser humano antes de la salvación. No significa solamente que el hombre conocía a Dios, sino que estaba en oposición a Dios. La Biblia describe al pecador como rebelde contra Dios, separado de Dios, enemigo de Dios en su mente y en sus acciones. Esto nos muestra la profundidad o en el abismo donde está sumergido el hombre y su pecado. Fuimos reconciliados con Dios, significa que nuestra relación fue restaurada. Se quitó la enemistad y volvió a ponernos en paz. Anteriormente éramos enemigos de Dios, había hostilidad entre Dios y el hombre debido al pecado, pero la muerte de Cristo elimina esa enemistad y restaura la relación con Dios. Por la muerte de su Hijo, o sea, la reconciliación ocurre por medio de la muerte de Cristo, no por esfuerzos humanos ni por buenas obras. La reconciliación no fue barata, no fue un borrón y cuenta nueva emocional. Para que Dios pudiera abrazarnos como amigos, primero tuvo que tratar con nuestra rebelión. La muerte de Cristo quitó el obstáculo, que era el pecado, que impedía la comunión de nosotros con Dios. Y sigue diciendo Pablo la frase importante, mucho más. Esta expresión ya la ha usado varias veces el apóstol ahí en Romanos y es un argumento de menor a mayor. La lógica es la siguiente, si Dios hizo lo más difícil cuando éramos sus enemigos, con mayor razón hará lo siguiente ahora que somos reconciliados. Estando reconciliados, esto indica, ¿verdad?, la reconciliación que ya ocurrió. El creyente ya está en amistad con Dios, ya no tiene una enemistad con Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora tenemos paz con Dios, como vimos en los primeros versículos del capítulo 5. Tenemos acceso a Dios y tenemos una relación restaurada con Dios. Somos salvos por su vida. ¿La vida de quién? La vida resucitada de Cristo. Después de morir, Él resucita y ahora vive para siempre. Vida garantizada. Nuestra preservación, nuestra salvación final y nuestra intercesión ante Dios. Cristo vive para sostener y salvar completamente a los que creen en Él. Ahora pensemos en esto por un momento. Si su muerte tuvo poder suficiente para convertir a un enemigo en un amigo, ¿cuánto más poder tendrá su vida o su resurrección e intercesión actual para mantener a ese amigo a salvo hasta el final? No somos salvos por un Salvador muerto, sino por un Salvador vivo. Cristo no solo pagó nuestra deuda y se fue, sino que Él vive hoy a la diestra del Padre para interceder por nosotros, como lo podemos leer en Hebreos 7:25. Muchas tienen temor o viven con temor de que si fallan su relación con Dios se va a romper de nuevo. Pero Pablo nos enseña que la reconciliación ya ocurrió. Si Dios nos amó
cuando éramos sus enemigas. No dejará de amarnos ahora nunca, que ya somos sus hijas. Aunque eso no quiere decir que no necesitemos corrección. Debemos de vivir nuestra vida cristiana con el poder de la vida de Cristo hoy. A veces intentamos vivir con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Pero este verso nos recuerda que somos salvas por la vida, fluyendo en nosotros. No estamos solas tratando de agradarle a un Dios distante. Estamos unidas a Cristo y a este resucitado. La muerte de Cristo pagó nuestra entrada al palacio, pero su vida es lo que nos mantiene viviendo dentro de ese palacio para siempre. Muy bien, ahora vamos a responder, hermana, las preguntas que están en el folleto, en la página 53. Habíamos quedado ahí en la última pregunta del versículo 5, que dice, ¿por medio de quién derrama ese amor? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿En qué momento vino Cristo? Según el versículo 6 que leímos. Cristo vino en su debido tiempo, ¿verdad? Recuerden, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. No vino antes ni vino tarde, vino a su debido tiempo, en el momento justo, ¿verdad? Y dice el versículo 6 también la pregunta, ¿por quién murió? ¿Por quiénes murió? Murió por los impíos, por los pecadores. ¿Cómo mostró Dios su gran amor por nosotros? En versículos 7 y 8. Dios mostró su gran amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. ¿Qué seguridad tenemos de que seremos salvos de la ira de Dios? La seguridad es que hemos sido justificados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Antes de la muerte de Cristo, ¿qué éramos para Dios? Según el versículo 10, éramos enemigos de Dios. En el versículo 10 ahí mismo, ¿qué logró el Señor con su muerte por nosotros? Logró nuestra reconciliación con Dios. ¿Por qué debemos estar alegres ahora? Según el versículo 11, porque ya no somos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Él. Gracias al Señor Jesús que somos ahora en Dios, según el versículo 11, somos reconciliadas con Dios, somos hijas de Dios. El énfasis en este pasaje es la gloria futura y en la salvación final de aquellos que continúan en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos versos, Harvard J. Orkehenga, del versículo 1 al versículo 11, encontró los beneficios gloriosos de estar bien con Dios. Dice que son 4. 1. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso a la gracia, nos reconciliamos en la esperanza de la gloria y seremos salvos a través de su vida. Una vez que hemos recibido la salvación por la fe en Cristo, sin nuestras obras, podemos disfrutar de ciertos beneficios lógicos. La palabra pues en el 5.1 se usa para indicar que los favores de que gozamos son el fruto de la salvación, como se ha explicado en Romanos del 1 al 4. Pablo señala 2 resultados lógicos de la salvación por fe. Cada uno se introduce con la expresión nos gloriamos en. Las buenas nuevas que nos han llegado indican que lo hemos recibido al estar en Cristo. El primer beneficio que recibimos es la paz con Dios. Mientras luchamos para lograr nuestra propia salvación, merecíamos la ira de Dios. El sentimiento de culpabilidad nos había quitado la paz. Llevamos una vida de constante turbación. Solo pensar en la muerte nos daba escalofríos. Pero ahora, habiendo recibido la salvación por fe, disfrutamos la paz con Dios. Podemos acercarnos a Él con toda seguridad y con toda confianza. El camino para disfrutar de esa paz es a través de Cristo, no por medio de uno mismo, ni por guardar la ley. Al estar en Cristo tenemos paz con Dios. Es la paz que Jesucristo hizo mediante la sangre de su cruz. La paz que Él mismo dijo a sus discípulos que les daría en Juan 14:27. Una paz distinta de la que el mundo conoce.
Es la paz que debe gobernar corazones e iglesias porque hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Es la paz de una conciencia y de una conducta sin mancha y sin reproche. Es como se describe acá, una paz que permite alcanzar una confiada relación con Dios. Paz para con Dios. Jesucristo es a la vez nuestra paz, como nos decía Efesios 2:14, y también el mediador de esa paz. Podemos disfrutar de esta paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su eficaz mediación. El haber sido justificados por la fe significa también haber entrado, o más bien haber sido traídos por Dios mismo a la esfera donde reina la gracia de Dios. Es una posición gloriosa que nos garantiza precisamente una nueva relación con Dios, una relación que está basada en su gracia. La fe nos ha abierto la puerta para participar de este sublime evento que es la gracia divina. No se trata de procurar entrar en la gracia, sino que Dios nos ha colocado dentro de ella para siempre. Nunca vamos a poder salir de la gracia de Dios. Entonces, pensemos. Página 56. Pablo ha demostrado que cuando nuestra salvación se basa en la obra consumada de Jesucristo y no en nuestras obras, podemos gozar de paz y seguridad con Dios. Dice la pregunta, que es personal. ¿Experimenta usted esta paz en su propia vida? Bueno, pueden poner ahí varias cosas, ¿verdad? Pero para darles más o menos una idea de respuesta. ¿Sí? Cuando confiamos plenamente en Cristo y en su sacrificio, podemos tener paz con Dios, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados, como lo vimos en Romanos 5 del 1 al 2. Sea cual fuera su respuesta a esta pregunta, vale la pena preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, porque esta paz no depende de nuestros méritos, sino de la gracia de Dios y de la obra consumada de Cristo, que nos permite gloriarnos incluso en las tribulaciones, sabiendo que producen paciencia, carácter y esperanza, y que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Sigue la lectura de la página 56 del folleto que ustedes tienen. Si tenemos seguridad y paz por haber confiado en Cristo de verdad, debemos reconocerlo así y agradecérselo. La provisión de Dios para nosotros nos ha proporcionado una salvación maravillosa. Dios merece nuestra alabanza por lo que nos ha dado. Valdría la pena tomar un tiempo para compartir este cambio con otra persona y alabar a Dios juntos por su gran bondad. Por el contrario, si usted no goza de seguridad y paz, debe evaluar su relación con Dios. Tal vez no las tiene porque todavía está confiando en sus propias obras para alcanzar la salvación. Pero nunca podrá hacer suficientes buenas obras para alcanzarla por usted mismo. Solo confiando en la obra de Cristo o la obra que Cristo realizó en la cruz podrá tener esta paz. Si no lo ha hecho, de verdad confíe hoy en Él. Deje de luchar creyendo que podrá tener paz por su cuenta. La paz con Dios se encuentra solamente en Cristo Jesús. Si está seguro de haber confiado en Cristo y no siente paz con Dios, es probable que el Espíritu de Dios que reside en usted quiera hablarle de algún pecado en su vida. Confiéselo hoy mismo y vuelva a gozar de la comunión con Dios. La Biblia dice que su Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una realidad, aunque parezca mentira, que encontramos al recibir la salvación por la fe en Cristo es la capacidad de alegrarnos, no solamente cuando todo marcha bien, sino también en medio de las aflicciones. Este poder viene de nuestra seguridad y esperanza al estar en Cristo. Podemos ser felices en medio del sufrimiento, por el cambio que Dios realiza en nuestra vida. No importa que venga, sabemos que Dios nunca nos abandona. Si comprendemos que Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionarnos, podemos estar contentas. Las aflicciones producen perseverancia. La perseverancia produce un carácter firme, aprobado por Dios, que a su vez produce esperanza. Y tal esperanza
como vimos, nunca nos va a decepcionar porque se basa en el amor de Dios infiltrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. La palabra original traducida como paciencia se refiere a la capacidad de aguantar el peso de alguna carga o alguna aflicción. Las aflicciones producen la fortaleza para perseverar en medio de las circunstancias difíciles. La palabra prueba que se emplea aquí se refiere a lo que ha sido probado y ha resultado satisfactorio. Describe algo aprobado. En este caso, la perseverancia en medio de las aflicciones produce un carácter aprobado por Dios. Así que el proceso que Pablo describe comienza con el sufrimiento. Al sufrir, los hijos de Dios aprenden a perseverar. Mientras se mantienen firmes, Dios forma en ellos un carácter aprobado. Al salir victoriosos de las pruebas, se produce mayor esperanza y confianza para el futuro. Tal esperanza termina en felicidad porque no es una esperanza puesta en cosas vanas que resultarían en frustración al no cumplirse. El amor de Dios vertido por el Espíritu en nosotros nos garantiza que no nos va a decepcionar. Al mencionar el amor de Dios, Pablo se anima a explicar mejor la relación entre este amor y el sufrimiento. Compara la manifestación del amor de Dios con la de los seres humanos. En el caso del amor entre estos últimos, es posible que alguien esté dispuesto a morir por alguna causa de gran valor, y tal vez alguien muera por alguna persona buena. Pero el amor de Dios es distinto. Cristo manifestó el amor de Dios al morir por personas indignas. Ninguno merecía ese sacrificio. Sin embargo, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo lo que hicimos fue ofenderle, pero aún así, Él se dio por nosotros. Si Dios nos amó tanto cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más hará para manifestar su amor ahora que hemos sido reconciliados con Él? Estamos completamente seguros de que no nos rechazará, como vimos en Romanos 5, del 9 al 10. Debido a la grandeza del amor incondicional de Dios para con nosotros, estamos confiados en que nuestra esperanza descansa sobre un fundamento inamovible. No seremos avergonzados porque sabemos que Dios cumplirá sus promesas. Por eso es que podemos regocijarnos aún en medio de las tribulaciones. Pensemos, a la luz de la enseñanza de este pasaje, en cuanto al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en las aflicciones. ¿Qué pasos debemos tomar al encontrarnos frente a las circunstancias difíciles de la vida? Bueno, número 1, gloriarnos en la tribulación. Es decir, mantener una actitud de confianza en Dios. Número 2, recordar que la prueba produce paciencia. Y la paciencia fortalece nuestro carácter y esperanza. Y número 3, mantener la fe en Cristo, sabiendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como vimos en Romanos 5, del 3 al 5. Dice la página 58, la pregunta: identifique algunas ocasiones en que haya pasado por la prueba del sufrimiento cuando ha respondido de la manera indicada en la sección anterior. Entonces podemos poner ahí: al enfrentar enfermedades, problemas familiares o dificultades económicas, etcétera, cualquier cosa, ¿verdad? Puede poner ahí, identificar alguna prueba que ha tenido en el sufrimiento. Puede ser enfermedad, puede ser problemas familiares, puede ser dificultades económicas o etcétera. Ahí usted pone, ¿verdad?, la que va ahí. Ahora, ¿cómo fue el resultado? ¿Cómo ha resultado al usted enfrentar esa prueba? Si confiamos en Dios, esa experiencia va a producir fortaleza, paciencia y esperanza, y nos va a acercar más a Él. Pero si no la enfrentamos, como dice la Biblia que debemos enfrentarla, entonces va a acabar ¿en qué? En frustración. ¿Qué ha pasado cuando no ha respondido de forma señalada? Al reaccionar con desesperación
enojo o ansiedad, la experiencia puede traer desánimo, frustración y alejamiento de Dios, perdiendo la oportunidad de crecimiento espiritual. ¿Por qué presenta Pablo lo anterior como un beneficio del Evangelio? Porque el Evangelio nos da paz con Dios y esperanza segura, y nos permite ver incluso las dificultades como oportunidades para crecer en fe y experimentar el amor de Dios, como lo vimos en Romanos 5 del 1 al 5. Ahora, ¿qué tiene que ver el Evangelio con esto? Bueno, Romanos 5 del 1 al 2 y del 8 hasta el 11. El Evangelio nos asegura reconciliación con Dios mediante Cristo. Nos da gracia y seguridad aún en medio de las tribulaciones y nos permite gloriarnos en la esperanza de la vida eterna. Por último, podemos alegrarnos en Dios mismos. Antes era nuestro juez y lo contemplábamos con gran temor, pero ahora estando en Cristo, su Hijo, podemos acercarnos a Él confiadamente. La diferencia es que ahora gozamos de una nueva relación, pues hemos sido reconciliados por Cristo. En lugar de ser enemigos, ahora somos sus enemigos. Bueno, hermanitas, y hasta aquí llegamos con el estudio de hoy. Llegamos hasta el versículo 11 y el siguiente estudio va a ser del versículo 12 en adelante, que es la segunda parte de este capítulo 5 de Romanos. Y bueno, hermanitas, qué gozo, ¿verdad?, poder haber estado con ustedes. Vamos a orar para quedar despedidas y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir juntas alrededor de tu palabra. Gracias por recordarnos a través de Romanos que no tenemos que luchar por tu amor, porque ya nos lo diste por completo cuando Cristo murió por nosotras, incluso antes de que te conociéramos. Señor, te pedimos que las verdades que hoy hemos leído se nos queden no solo en nuestras notas, sino que también penetre nuestra mente y nuestro corazón. Que bajen a nuestro corazón, ¿verdad? Y no se queden solamente en nuestra mente. Que cada mujer aquí presente se lleve la certeza de que ha sido reconciliada contigo y que ya no hay enemistad y que tu gracia es el suelo firme donde podemos estar paradas. Ayúdanos a caminar esta semana con la frente en alto, Señor, no por nuestro orgullo, sino por tu victoria. Que podamos ser mensajeras de esa misma reconciliación en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros amigos y nuestra familia que no te conoce. Bendice a cada una de mis hermanas en sus necesidades particulares y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén.